13. Julio César Enciso consigue el segundo en esta jugada extraordinaria. Mire usted la finta que hace. Qué buena jugada, porque sorprende con el engaño Enciso, dejándola pasar. Y el argentino le dice: va ella payera. Anota el gol hasta en guaraní, se lo decimos, señor. En medio de la algarabía por el gran partido que estaba haciendo Julio Enciso, pero especialmente por los 2 goles que pudo marcar para el Racing de Estrasburgo por la Copa de Francia, para los futboleros paraguayos no pasó desapercibido un hecho bastante curioso. Un Baella Payera terminando la frase en el comentario de uno de los goles de la joya se volvió tendencia en las redes sociales. Y muchos se preguntaron cómo puede ser esto posible, siendo que ninguno de los periodistas que estaban en la transmisión eran paraguayos. Sencillo. Estuvimos indagando y nos encontramos con Álvaro Roberto Izquierdo Sierra, un uruguayo de 58 años, que fue futbolista y actualmente se desempeña como comentarista de la cadena Fox Deportes en Estados Unidos. Y vaya este dato curioso. Si bien faltan datos concretos, su carrera futbolística habría empezado en Paraguay. Él hizo las inferiores en Peñarol, pero emigró a Paraguay en su momento y figura que en 1983 tuvo una aventura en Atlético Colegiales. Sí, fue dirigido por el Alex Ferguson paraguayo, o el Alex Ferguson guaraní, don Juan Desiderio Zacarías, que estuvo por muchos años, más de 2 décadas, al frente del librero. Izquierdo Sierra fue campeón de la Copa Libertadores como futbolista en 1987 con Peñarol, teniendo como entrenador a Oscar Washington Tavares. Entonces ahí tiene la explicación de dónde salió ese Baella Payera. Y va desde acá el abrazo y el respeto para todos los hermanos uruguayos. Va ella payera. Anota el gol hasta en guaraní.